Me da mucho gusto saludarlos a todos los que miran este canal, a mis hermanos con la paz de nuestro Señor Jesucristo y a todos con la misma paz que deseo more en los corazones. En esta ocasión, para hablar de un tema muy interesante, quiero aprovechar también para mandarle felicitaciones a mis sobrinos que viven en el estado de California. Uno de ellos cumplió años, Joab, cumplió años el día 13 de julio. Y otro de mis sobrinos cumplirá años el día 21 de julio. Quiero aprovechar esta transmisión para mandarles felicitaciones por el aniversario de su nacimiento. Quiero hablarles de un tema muy interesante que se titula La dignidad humana. Toda persona está dotada de una dignidad inherente. ¿A qué se refiere con inherente? Que la dignidad no se puede separar del ser humano. Viene con él. El ser humano nace con esa dignidad. Nace con dignidad. Significa que todo ser humano, más allá de todo, debe ser respetado. Debe ser apreciado, cuidado, protegido y preservado por el mero hecho de ser un ser humano. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Así es como lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas de 1947. También la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla acerca de la dignidad humana de las personas. Y nos dice la Constitución mexicana: la dignidad humana es un valor supremo, establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se conoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el solo hecho de serlo, cuya plena eficacia debe de ser respetada y protegida integralmente, sin excepción. ¿A qué se refiere sin excepción? Que es para todos, no para unos sí y para otros no. ¿Por qué es importante el conocimiento del respeto a la dignidad humana? Porque, como ya lo dijimos, la dignidad humana es inherente a todas las personas. Pero el desconocimiento de ella puede atraerle problemas a la sociedad. Y es importante el conocimiento del respeto a la dignidad humana. Porque el menosprecio o el desconocimiento de esta dignidad de todas las personas ha originado, como ya lo dije, actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, no solo en México. Por ejemplo, recordamos el holocausto judío. Lamentablemente, durante la Segunda Guerra Mundial, fueron asesinados en unas cámaras de gas en una localidad llamada Auschwitz, millones de judíos, millones, lamentablemente. Y no se respetaron si eran niños, si eran jóvenes, si eran ancianos, si eran enfermos, si eran mujeres. No se les respetó. Hubo una ley que dijo que todos los judíos deberían de ser muertos, y lamentablemente esa ley se cumplió y fueron asesinados casi 5 o 6 millones de judíos en las cámaras de gas. Fue por falta de el conocimiento y por el desconocimiento de este valor, el respeto a la dignidad humana. En general, el desconocimiento al respeto a la dignidad humana ha generado también
la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, todas las guerras, los genocidios, cuando se acribilla a una población o a un grupo autóctono que pertenecen a una etnia, se les acribilla por falta de respeto a la dignidad humana, también por falta de tolerancia. Y a lo largo de la historia ha habido cientos y cientos de genocidios. En México recordamos cuando se quisieron acribillar a los mayas, se acribilló en Sonora a los yaquis, son de los genocidios más conocidos. En Estados Unidos se buscó acribillar a los indios americanos, a los dueños. ¿Quién no recuerda a Jerónimo? Si mal no recuerdo, un apache, también que defendió con toda su fuerza a su raza. Entonces, ¿por qué es importante el conocimiento del respeto a la dignidad humana? Para evitar todas estas barbaries que comete el hombre. Recordemos el genocidio de Ruanda, en el año 94-95. Es impresionante cómo en una década como la década de los años 90 se pudo originar lamentablemente ese genocidio donde murieron 800,000 seres humanos, 800,000 personas. Es increíble. Cuando me enteré de esa parte de la historia de ese país africano, pues me pareció increíble en los años 90 sucediera una situación así, donde una etnia acribilló a otra etnia por el desconocimiento del respeto a la dignidad humana de las personas. También este desconocimiento origina el uso de armas químicas y biológicas que en algunas guerras se han utilizado pues para liquidar a los enemigos como si fueran insectos o cucarachas o así así de graves son las barbaries que se cometen por la falta del conocimiento de este valor. ¿Y qué es este valor? ¿Cómo se define? ¿O cómo lo han definido algunos especialistas en ese tema? Implica la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados en un pie de igualdad. Yo le agregaría de equidad. Me parece una definición aceptable. ¿Qué es la falta de respeto a la dignidad humana? Cuando alguien considera que todo ha de girar en torno a sí mismo. Por ejemplo, tenemos la personalidad del egocéntrico, del egocentrista. Esa persona que solamente quieren que la estén viendo a ella, pero no reconoce que también hay más personas a su alrededor. Es inevitable que tienda a despreciar a los demás y por lo tanto que no los trate con el respeto que se merecen. Cuando esa persona se siente superior a las demás. Por ahí también se puede originar la discriminación. La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y como ser social. Eso me recuerda a Aristóteles cuando dijo que el ser humano es un ser social por naturaleza. Entonces, tanto individualmente como socialmente, las personas merecen respeto. Así lo dijo Aristóteles. Para constatar que nacemos con la característica social y la vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Somos sociales. Cada persona pertenece a diferente raza, porque pues vemos mexicanos, vemos anglosajones. Los mexicanos, la mayoría somos mestizos, ¿verdad? En Estados Unidos la mayoría también son mestizos, pero hay razas,
Hay razas, los anglosajones, los vikingos. Hay sexos. El sexo masculino, el sexo femenino. Y hay otras personas que no se sienten de ninguno de los dos sexos. O hay otras personas que siendo sexo masculino se sienten del sexo femenino. Y hay otras personas que siendo sexo femenino se sienten del sexo masculino. Estamos hablando de que hay diversidad. Hay diversidad. Hay distintas religiones. Hay distintas ideologías. Hay distintas nacionalidades. Hay distintos rasgos físicos. Algunos son altos, otros son bajos, otros son rubios, diferentes colores de piel, otros son morenos, otros son delgados, otros son robustos, y así nos podemos ir, porque la diversidad es muy amplia. También no todas las personas poseen el mismo coeficiente intelectual, ni la misma habilidad física. Algunos poseen mucho dinero, algunos otros poseen poco dinero. Lamentablemente hay clases sociales. Hay unos que son pobres, hay otros que son ricos. Hay otros que se creen de la clase media o son de la clase media. Hay otros que son de la clase baja. Hay otras personas que son de la clase alta. Y todos somos de diferente aspecto. Y la belleza, en cuanto al aspecto, es relativa. Algunos pueden tener problemas de salud, como por ejemplo, hay personas con síndromes, síndrome de Down, hay personas con autismo, y así nos podemos ir mencionando muchas enfermedades. Lo que implica que algunas acciones no puedan llevar a cabo esas personas como la mayoría, por ejemplo, las personas con capacidades diferentes. Pero, en esencia, todos somos iguales como sujetos de derecho. Es muy interesante este tema. Como seres dignos, que es sinónimo de valiosos, somos merecedores del derecho a la vida. Ese derecho está en la Constitución mexicana, en los tratados internacionales y en la Constitución de casi todos los países. Como seres dignos, como personas dignas, tenemos derecho a la educación. También se encuentra establecido en la ley ese derecho. Tenemos derecho a la cultura, al trabajo, al agua, a poseer una vivienda. Todos estos derechos en México se encuentran en la Constitución, lo repito. Como personas dignas y valiosas, tenemos derecho a formar una familia, a tener alimentación saludable, tenemos derecho a la recreación, el sueldo de las personas, de los trabajadores, del obrero, debe de alcanzar para vestido, para salud, para alimentación y sobre todo para la recreación. Dignidad humana se interpreta también como el sentimiento que nos hace sentir valiosos. Dignidad humana no solo está en la ley y en los tratados internacionales, también está y debe estar en la conciencia de todas las personas. Usted como persona tiene derecho a que en su conciencia habite ese valor y a poseerlo. A poseer ese valor. A poseer ese sentimiento que nos hace sentir valiosos sin importar nuestra vida material o social. Significa poder elegir nuestro destino. He aquí un pilar del respeto a la dignidad humana, que me recuerda cuando en una clase un maestro nos preguntó qué es el respeto a la dignidad humana. Y esta fue una de las definiciones, una de las respuestas que le di al maestro. El respeto a la dignidad humana significa que un ser humano puede elegir su destino libremente,
sin necesidad de ser criticado o sin razón para ser criticado, para ser despreciado por sus decisiones. Y le respondí al maestro en la clase, si una persona quiere ser periodista, si una persona quiere ser comunicólogo, si una persona quiere ser doctor, si una persona quiere ser plomero, si una persona quiere ser albañil, si una persona quiere vender algo de casa en casa, la persona tiene derecho a tomar sus decisiones libremente y esas decisiones deben ser respetadas por todas las personas a su alrededor. Las personas tienen derecho a hacer lo que quieran ser y a tener un proyecto de vida, independientemente si a las demás personas no les parece o no les gusta ese proyecto de vida, deben ser respetados su proyecto de vida, sus decisiones, las cuales deben ser, como ya lo dije, valoradas y respetadas, no criticadas. Porque cuántas veces las personas, por ejemplo, mayores de edad, que empiezan y platican con sus amigos, con sus hijos, con sus familiares, hijo, quiero estudiar la universidad, hijo, quiero estudiar la preparatoria, hijo, quiero estudiar la primaria, quiero estudiar la secundaria. Y a veces aquella persona que no comprende el valor de la dignidad humana le responde, ¿para qué quieres estudiar si ya estás muy viejo? Aquella persona que le da esta respuesta a su familiar, a su amigo, a su abuelita, a su tío, a su tía, no conoce el valor del respeto a la dignidad humana. Si aquella persona es su decisión estudiar, no importa la edad que tenga, es obligación de las personas que están alrededor respetar su decisión y respetar su proyecto. Es, por tanto, nuestro deber moral respetar la vocación de las personas, las ideas, con el único límite del respeto a la dignidad de los demás. Mientras esa idea, ese proyecto de vida, no interfiera en los derechos o en la dignidad de otras personas, debe ser respetado y valorado. Tenemos, por ejemplo, las decisiones de la comunidad LGBT. Ellos han decidido no seguir el ritmo de la naturaleza, sino que hay personas que siendo hombres, naturalmente, deciden ser mujeres. Y hay mujeres que siéndolo naturalmente, deciden ser hombres. Esas decisiones deben ser respetadas por la comunidad alrededor. Aunque hay algo muy importante aquí que mencionar. La dignidad humana implica que debemos ser respetados, pero no implica que nuestras decisiones se las impongamos a los demás. Mi decisión, mi proyecto de trabajo, debe ser respetado, lo repito, pero mi dignidad humana no implica que yo deba imponerle a los demás mis decisiones y mis proyectos de vida. Tenemos otro ejemplo de la comunidad de los ex-LLDM, una comunidad de exmiembros de la Iglesia La Luz del Mundo, los cuales se han separado del culto religioso. Ellos tienen derecho a ser respetados en su decisión de abandonar el culto, mas no implica que tengan derecho a menospreciar a los que se quedan. Entonces aquí estamos viendo que el respeto a la dignidad humana de las personas es mutuo. Tanto tengo derecho a que me respeten porque me quedo en el culto, en este ejemplo, y tanto tienen derecho las personas a que sean respetadas por haber abandonado el culto. La dignidad en las personas es de suma importancia, porque
tiene muchos valores que atañen a ella. Y son, por ejemplo, entre estos valores, la moral y la autoestima. ¿Qué es la moral? Pues es un conjunto de costumbres y normas que nos ayudan a diferenciar entre lo bueno y lo malo de manera general. Sobre todo lo que nos enseñan los papás, los abuelitos. Buenas costumbres para llevarlas a cabo en el ámbito de nuestro hogar. Una persona con dignidad no tiene por qué tener miedo a la violencia ni al antirrespeto que ejercen otras personas que no comprenden este concepto. No, al contrario, creo que debe esforzarse por darlo a conocer, aunque no siempre se es consciente de ella. Decir que un ser humano es digno significa reconocer que es sujeto de derechos. Aquí entramos al ámbito de la ley, pues las constituciones, los reglamentos, las leyes generales otorgan muchos derechos a todas las personas y a todos los ciudadanos. Las personas no son un objeto, no son una cosa, no son mercancía. Las personas no son un bien útil. Por lo tanto, cada persona debe ser reconocida y, como ya lo dije, respetada en todos sus derechos que le otorga la ley, desde su nacimiento hasta su muerte. No se puede reducir al ser humano a un aspecto meramente cuantificable, como si fuera una cosa más entre las cosas. Ahorita me viene un pensamiento en las maquiladoras, en las industrias, en los trabajos, sobre todo. Se suele decir, esa persona es aquí en esta empresa, ese obrero es un número más. Como, por ejemplo, en una empresa embotelladora, como una botella más, como una caja más, como una bolsa más, como una herramienta más. Esa persona es un número más, se suele decir en algunas industrias. O a veces el mismo obrero dice, aquí no somos más que un número más. Y eso es una falta de respeto a la dignidad humana de las personas. No se debe tratar a las personas como si fueran una cosa más entre las cosas. Decía un pensador, causa preocupación que las visiones falaces y reducidas sean originadas precisamente en algunos académicos. A veces estas frases las dicen los maestros en las universidades, los catedráticos, los que se supone que deberían de estar más conscientes de los valores humanos. Y lamentablemente influyen poderosamente en los alumnos, pues en las personas que son instruidos por estos maestros, por estos catedráticos. ¿Cuáles son los enemigos del respeto a la dignidad humana? Es una pregunta. Existen algunos sentimientos como la soberbia, el ego, la apatía, el desinterés, que en ocasiones emanan, decía un pensador, de los ámbitos intelectuales, como ya lo dije ahorita. Immanuel Kant, por su parte, este filósofo alemán, si mal no recuerdo, decía que decir que un ser humano es digno significa que hay que tratarlo como un fin en sí mismo y no como un instrumento. Es lo que acabo de decir ahorita, pero en otras palabras. O como una cosa para conseguir otros fines. No. Y esto me recuerda mucho, en ocasiones se suele decir que hay mujeres que se sienten usadas como si fueran un objeto sexual.
¿Cuántas veces las mujeres le dicen al novio, a la novia o a su pareja que me hace sentir como si fuera un objeto sexual? Pues cuando un hombre trata a una mujer como si fuera un objeto sexual, lo que está haciendo es faltando el respeto a su dignidad humana. Porque las mujeres no son objetos sexuales, ni tampoco los hombres. Significa que la ciencia, la tecnología, sigue diciendo Kant, las instituciones, los sistemas políticos y el Estado están al servicio de las personas y no viceversa. ¿Cuántas veces el Estado o las personas que manejan el Estado utilizan al ejército para hacer la guerra, pero utilizan a los soldados como si fueran un número o como si fueran una ficha de ajedrez, como si fueran objetos o cosas? Eso es faltar el respeto a su dignidad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin duda esta frase la podemos reconocer porque la hemos leído en muchos preámbulos de actas de independencia de muchos estados, en muchos preámbulos de muchas constituciones. Nos suena familiar y es muy cierta. Por otro lado, la Real Academia de la Lengua Española define a la dignidad humana como fundamento de todos los derechos humanos. Interesante, ¿no? Tomando en cuenta que aproximadamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene aproximadamente contabilizados entre 50 y 60 derechos humanos. Al reconocer dignidad intrínseca, dice la Real Academia, y derechos iguales e inalienables a todos los miembros de la familia humana. Todos los seres humanos compartimos una dignidad conjunta, lo que nos hace merecedores de los mismos derechos y nos otorga el mismo valor. Atención, atención. ¿Para cuántas personas, para cuántos dirigentes, para cuántos dictadores esta palabra, esta frase que acabo de decir, no están de acuerdo con ella? Porque a lo largo de la historia de la humanidad hemos conocido líderes que han hecho la guerra para acribillar, como ya lo dijimos, a otras razas, a otras etnias, a otras personas, a otros grupos que no pensaban igual que él. ¿Cuántas veces, cuántas guerras hemos visto para aniquilar el comunismo? Por eso es importante el conocimiento, como ya lo dijimos, de este valor tan importante, porque el conocimiento de este valor evita desastres, evita que el hombre haga desastres, cometa barbaridades como las que ya mencionamos. Nadie puede renunciar a su valor como ser humano, porque es irrenunciable, el cual nos obliga a respetar nuestra dignidad y la de los demás. Es importante aprender a defender la dignidad de quienes por sí mismos ya no pueden defenderla. Por ejemplo, las personas enfermas o las personas con capacidades diferentes, personas con síndrome de Down, personas con autismo, personas que están en una etapa final de su vida. También es importante aprender, enseñarnos a defender la dignidad de las personas de los grupos vulnerables, como lo son las personas en reclusión penitenciaria, los migrantes, las personas que son objeto de discriminación, los niños y todos los grupos minoritarios. La dignidad humana es un derecho, como ya lo dijimos, que desde el ámbito de la ley pues, se encuentran en las constituciones, en las leyes federales, en los tratados internacionales. Hay cientos y cientos de tratados internacionales que se encuentran, por ejemplo, en cuanto al ámbito regional,
podemos buscar la Comisión de Derechos Humanos de México y en San José, Costa Rica. Para terminar con esta plática, la cual me parece muy fructífera y espero que también lo sea para ustedes, los que escuchan este canal, me gustaría leer una frase que escuché, aunque desconozco el autor. La escuché en internet. Todo esto es un actuar del día a día, los valores. Así, esforzándonos, cada uno de nosotros podemos hacer una sociedad igualitaria y libre. Después de todo, no estamos solos. Estamos compartiendo este viaje y debemos hacerlo con dignidad. Muchísimas gracias por su atención.